Así que bueno, pues sin más, vamos a dar paso a una presentación y estaremos pues platicando un poco cuál es la historia relacionada con la arqueología del metro de la Ciudad de México. Aquí estamos y como insisto y reitero, agradecemos muchísimo su presencia y como siempre que nos acompañen para este tipo de charlas. Bueno, el día de hoy, como ya les he estado platicando un poquitito, estaremos viendo la arqueología del metro de la Ciudad de México y vamos a dividir nuestra clase o nuestra charla en tres momentos específicos. Uno tendrá que ver con el salvamento arqueológico, que es, digamos, el área de la arqueología que se encarga de lidiar con proyectos como este y algunos otros. Ya verán algunos ejemplos. Y pasaremos a una segunda parte de la clase donde hablaremos sobre algunos de los hallazgos que se han hecho en el metro de la Ciudad de México desde hace pues unos casi 50 y tantos años que ya tenemos el sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México y que han habido grandes hallazgos y también han habido algunas omisiones como podrán ver un poquito más adelante. Y al final terminaremos con una reflexión final relacionada con el papel y la forma en la que nosotros nos acercamos a esta arqueología, a veces sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta bastante notoriamente, como ya verán el caso más notorio que tenemos en México y uno de los más importantes del mundo, que es la pirámide que tenemos dentro de una estación del metro que seguramente muchos de ustedes ya conocen y han estado cerca. Ya la presentaremos un poquitito más adelante. Así que bueno, pues vamos a dar paso a nuestra temática y les comento, bueno, cuando uno va a hacer un trabajo, los arqueólogos trabajamos básicamente en tres niveles de acción. El más comúnmente conocido por la gente es aquel que tiene que ver o llamamos nosotros proyectos de investigación, es decir, cuando un arqueólogo está asociado con alguna universidad o con alguna institución como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pide permisos al Consejo de Arqueología y propone, por ejemplo, un estudio o un trabajo a largo plazo, tal vez a unos 3 a 5 años, para estudiar un sitio, por ejemplo, Yaxchilán, en la zona de Chiapas, en la frontera con Guatemala. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el Consejo de Arqueología, el Instituto, la parte administrativa, etcétera, etcétera, dictamina si es viable o no es viable este proyecto y entonces se le otorgan recursos y esta persona puede hacer lo que se llama un proyecto de investigación, es decir, investigar temas específicos desde el momento en el que gesta su proyecto, es decir, es una creación. Por ejemplo, un proyecto podría ser, si queremos saber sobre la alimentación de la gente de las afueras de la ciudad de Teotihuacán, pues, es decir, de las zonas marginales, pues justamente es un trabajo que tomaría varios años para escoger los mejores lugares, los mejores espacios, para escoger dónde vas a excavar y resolver esa pregunta, qué comía esta gente y cómo lo obtenía. Ese es un tipo. El otro es el que tiene que ver con el salvamento arqueológico, que es básicamente del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con no la idea de un investigador, de un arqueólogo, sino con la idea de un proyecto que tiene que ver con la sociedad en general. Hay muchos niveles en los que la sociedad se va a explicar, pero básicamente en privado y público. Y entonces el gobierno o las instituciones privadas o una empresa dice, oye, yo voy a construir un proyecto grande, un edificio grande en tales o cuales lugares de la Ciudad de México o de algunas otras áreas del país. Y entonces hay un área del Instituto Nacional de Antropología llamada la Dirección de Salvamento Arqueológico que analiza y evalúa cómo es que esos proyectos pueden llevarse a cabo. Es decir, son proyectos donde hay planeación y esa planeación hace que tú puedas intervenir, por ejemplo, investigar primero la zona donde se va a trabajar, por ejemplo, en el caso de hoy, donde se va a hacer una línea del metro, como la proyectan los urbanistas, como la proyectan los ingenieros. Ese proyecto se le presenta a los arqueólogos de salvamento. Ellos dicen, ah, mira, pues nuestras estrategias son así, el proyecto pasa por zonas que son de impacto, como algunos barrios históricos, barrios donde hemos encontrado previamente arqueología, y entonces diseñamos un proyecto que está destinado a responder a todos aquellos hallazgos que tienen que ver con ese proyecto de infraestructura público o privado.
Y el tercer tipo es, digamos, el más aventurado, de cierta forma, que es el rescate arqueológico, que como lo dice su palabra, implica el rescatar, es decir, básicamente saltar en un momento que aparece algo que no estaba programado en una obra que no está programada. Por ejemplo, el más famoso probablemente de los rescates arqueológicos ha sido el de la Coyolxauhqui en el centro de la Ciudad de México, donde la compañía de Luz y Fuerza estaba haciendo un hoyo en la calle de Guatemala para poder cambiar una bufa eléctrica de las que están debajo del piso. Bueno, estaban debajo del piso del centro histórico, y a pocos centímetros encontraron una gran roca que era la escultura de Coyolxauhqui. En ese momento, por la importancia de lo que se encontró en 1978, se para la obra y se toma paso a un rescate, es decir, inmediatamente entrar a parar la obra, como decimos nosotros vulgarmente, y encontrar, sacar a la luz qué es lo que qué es lo que se encontró, pues para que no se destruya o no lo vaya a destruir esta obra. Entonces, esos son los tres niveles básicamente en los que trabajamos los arqueólogos, y el día de hoy vamos a tocar básicamente el del salvamento, que tiene que ver, como les digo, con obras de infraestructura y planeación previa, es decir, cuando uno sabe que se va a hacer esos proyectos y qué rutas tienen, es decir, es más o menos programado. Y en el caso de la Ciudad de México, eso nos lleva al tema de la arqueología urbana, que es un poco lo que están viendo ustedes, cómo es que abajo de nuestros pies están los hallazgos arqueológicos. Esta persona de camisa blanca que ven ustedes aquí atrás es el arqueólogo Raúl Barrera del Instituto Nacional de Antropología. Él es el encargado del programa de arqueología urbana, que se encarga de todas las obras de infraestructura que requieren un salvamento arqueológico en el primer cuadro de la ciudad, es decir, básicamente en todas aquellas áreas donde estaba el gran recinto de México Tenochtitlan. Esta cala que ven ustedes aquí es la ventana arqueológica, ya está aquí al lado derecho, ya transformada. Es una ventana a la fachada de un templo, y está enfrente de la librería Porrúa, es decir, está en la calle de Donceles y Argentina, digamos, en la esquina del Templo Mayor. ¿Qué quiere decir? Pues claro que nosotros ya sabemos que la ciudad de Tenochtitlan era mucho más grande de lo que nosotros hemos encontrado y de lo que está abierta en este momento al público. Por lo tanto, este proyecto de arqueología urbana lo que hace es atacar estos proyectos que se meten a las otras calles para tratar de conservar y preservar con el mayor cuidado esta, digamos, joya arqueológica que es el Gran Recinto. Recuerden que el Gran Recinto es de Tenochtitlan, y el Templo Mayor, pues en 1978 todavía no había visto la luz. Por lo tanto, todo esto que se está salvando ahora, pues es parte de ese mismo gran conjunto arquitectónico que ocupaba el centro de la Ciudad de México, y que era también, digamos, un poquito desplazado hacia el norte, el centro de la ciudad de Tenochtitlan, es decir, donde estaba el Templo Mayor, los edificios principales y obviamente pues varias de los elementos que tienen que ver con la cosmovisión de los propios mexicas. Entonces, hacer arqueología urbana es, pues, como les decía yo, complejo. Vean ustedes el tamaño del área de trabajo, y vean ustedes esto, nosotros lo que llamamos el perfil de las losas modernas, y acá abajo pues vamos descendiendo en el tiempo hasta llegar en este piso donde está este chavo aquí trabajando al año de 1521 aproximadamente. Pero vean la diferencia de altura que hay entre 1521 y el 2025. Estamos hablando de, en algunos casos, menos de 1 metro. Es decir, el pasado de nuestra ciudad está casi, casi a menos de 1 metro en muchas áreas que todavía no hemos excavado, particularmente del centro de la Ciudad de México. Este no es un caso único. El caso de la Ciudad de México es particular porque, como les decía yo, es un espacio milenario, es decir, aquí tenemos acción de varios miles de años en la llamada Cuenca de México o el Lago de México. Estamos todos muy acostumbrados a la historia de Tenochtitlan, que es del posclásico 1325 a 1521, pero hay mucha otra historia, ahora veremos eso, dentro de nuestra propia ciudad. Pero no es el único caso, y nosotros nos estamos nutriendo y nutrimos al mismo tiempo a muchas otras grandes capitales milenarias, como puede ser la ciudad de Roma, Atenas, Constantinopla,
que son ciudades que están construidas sobre las antiguas ciudades. Esto que ven ustedes aquí es la línea, si no me recuerdo, es la línea 5 del metro de Roma, y es justamente un perfil, como decimos nosotros vulgarmente, que se conserva con toda la actividad romana original que estaba en esta pared, y los ingenieros y arquitectos han decidido integrar, puesto que toda la obra del metro de la ciudad de Roma, pues ha descubierto una enorme cantidad de elementos. Varias estaciones de metro conservan estos restos arqueológicos porque no se pueden destruir, se tienen que integrar a la arquitectura, como en el caso del Centro Cultural de España o en otros edificios en la calle de Guatemala. Pero entonces, estas ciudades históricas presentan una complejidad muy, muy fuerte para los arqueólogos y sobre todo también para los desarrolladores, es decir, para la gente que hace el metro. Ya veremos un poquito más adelante un caso muy complejo de por qué es muy importante cuidar esto y por qué también tiene mucho valor el que uno sepa que vive en una ciudad milenaria, que vive en una ciudad histórica. Y esto es a lo que nosotros aspiramos un poco, a que todos estos hallazgos eventualmente se vayan integrando. No crean que esto tiene mucho tiempo, es decir, no es que nosotros estemos tan mal comparados con Grecia o con Roma. Lo que pasa es que en estas ciudades se han hecho obras de infraestructura mucho más reciente que en México, y entonces pues se han podido integrar estas nuevas ideas de el desarrollo de, por ejemplo, la integración de lo histórico con lo moderno, para que la gente también no pierda parte de su historia durante la construcción de este tipo de obras que incluye obviamente muchísima destrucción de muchísimos vestigios. Como les digo entonces, pues nosotros tenemos que lidiar con esto. Este es el centro de la Ciudad de México y cómo se veía más o menos el año de 1900, entre 1920 aproximadamente, es decir, unos cuantos años después de que hubiera encontrado Manuel Gamio parte del Templo Mayor, aunque él todavía no estaba seguro de que esto era el Templo Mayor, estaban todavía pensándolo. Esta es la entrada básicamente que hoy tiene todavía la zona arqueológica, hasta hace pocos años, pero insisto, vean los pocos centímetros que hay entre el presente, el momento en el que está caminando este hombre sombrerudo, y el pasado, es decir, 500 años de historia. No había mucho. ¿Por qué? Pues porque remover la tierra debajo de nuestros pies es un trabajo muy, muy cansado, es muy tedioso, y en particular estos edificios, los edificios del Templo Mayor, eran gigantescos. Por lo tanto, obviamente se destruyeron parte de ciertas etapas de esta ciudad, pero quedó buena parte de la ciudad allá abajo, y es lo que ahorita estamos nosotros, yo en particular trabajo en este lugar, en el Templo Mayor ahora, y pues es lo que estamos nosotros excavando actualmente, etapas más antiguas de los mexicas, porque las últimas etapas, es decir, hacia 1520, fueron destruidas, y eso es normal porque los seres humanos siempre hemos vivido así de cerca. Es decir, cuando alguien por aquí en el centro de la foto quiso hacer algún día, por ejemplo, una letrina y cavar un hoyo para poder meter los desechos de su casa, pues le iba a pegar a parte de una estructura arquitectónica mexica, porque pues está ahí de cerca y así de cerca vivimos del pasado. Como les decía entonces, cuando uno hace obras de infraestructura, pues obviamente estas son una gran perturbación al ambiente, no solo al tráfico, que es usualmente en lo que nos fijamos, pero es una gran perturbación a la forma en la que está diseñado el paisaje. Yo les pongo esta imagen, por ejemplo, para que vean un poco cómo es la construcción en la década de los 60 todavía. La construcción esta me parece que es la línea 1, si no me recuerdo, del metro, y lo que pueden ver ustedes es que justamente, pues lo que se hace es un hoyo desde el nivel de la tierra hasta el lugar básicamente donde desplantan los trenes del metro. Es decir, en algunos casos, como la línea 1 o la línea 2 del metro, estamos hablando de una trinchera, de un agujero de unos 6 metros de profundidad, unos 10 metros de ancho y varios kilómetros de largo. Y estas obras de infraestructura, pues literalmente parten la ciudad. Parar este tipo de obra o cambiar esta obra es básicamente imposible. ¿Por qué? Porque vean ustedes, los que nos hemos subido al metro,
Cuando el metro agarra cierta velocidad y uno toma una curva, uno de pasajero siente digamos, el efecto de la gravedad, el efecto del peso y del movimiento del vagón hacia donde va la curva. Es decir, hay que hacer trazos muy largos para que un transporte como el metro no caracolee, no tenga problemas, no se salga de los rieles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hacer una desviación una vez que se ha decidido el trazo es prácticamente imposible. Por eso los arqueólogos tienen entonces que, nosotros por eso llamamos salvamento, es todo lo que se encuentra en estos agujeros va literalmente y completamente para afuera, a no ser que estemos ante un caso espectacular como fue el caso de la línea 2 que les voy a presentar en los próximos minutos. Pero entonces, uno ya sabe, a eso me refiero con la arqueología de salvamento, uno ya sabe por dónde va a pasar la obra, cuáles son sus dimensiones. A lo que estás es a la expectativa de que los trabajadores, conforme van metiendo la maquinaria o están haciendo obras de extracción de tierra, encuentren algo, lo reporten y entonces uno ya accede al lugar, empieza a limpiar el área, empieza, digamos, a trabajar más metódicamente. Usualmente lo que hacemos es cancelamos el tramo y pedimos a la compañía que está trabajando que se vaya a trabajar algunos metros adelante mientras nosotros investigamos. ¿Por qué? Pues porque puede ser una olla, puede ser un entierro, puede ser una casa, puede ser parte de una estructura o puede ser un gran templo. Entonces hay que analizarlo, hay que investigarlo, hay que limpiarlo y echarle totalmente un ojo hasta que lo puedas, digamos, decimos nosotros, liberar, es decir, asumir, que esta es la parte difícil para nosotros, asumir que hay cosas que se van a destruir durante la construcción de una de estas obras. ¿Por qué? Pues porque no hay manera, insisto, de hacer cambios en el trazo de estas obras, porque imagínense, por ejemplo, estas obras van directamente sobre la calle. Si uno tuviera que hacer una pequeña curva, el camino del metro se metería debajo de las casas, debajo de la acera, es decir, es muy, 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 muy complicado hacerlo. Por lo tanto, se asume o se entiende que hay que pues resolverlo de otra manera. Entonces, bueno, las obras de infraestructura son muy complejas, no vamos a discutir, ya hemos hecho en alguna otra clase el caso más polémico que hemos tenido en los últimos años, que fue el caso del Tren Maya, en el sentido de que, pues, como es muy parecida a su obra a la del metro, es decir, es difícil hacer cambios en el trazo. Por lo tanto, pues, donde se encontraron los muchos arqueólogos que trabajaron en el proyecto del Tren Maya, donde se encontraban los hallazgos, pues había que trabajar con cierta velocidad y sabiendo que se va a perder o se tiene que mover el elemento. Cuando son objetos como un metate, como una olla, pues es fácil limpiarlos y sacarlos y listo. Un entierro se estudia, se analiza, se fotografía y también se va a recuperar porque es la metodología de los arqueólogos. Pero cuando le vas a pegar a un edificio, a una estructura, pues ya las estrategias cambian muchísimo. Ahora, por ejemplo, se pueden enterrar los edificios y elevar digamos, el paso del tren, por ejemplo, por arriba de ellos para mitigar el impacto, pero es muy, muy difícil poder hacer ese cambio. Y en ese sentido es por lo que el proyecto, desde el punto de vista arqueológico, el del Tren Maya, era polémico desde el punto de vista de la arqueología. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que ya que el trazo iba a pasar por numerosas zonas que no han sido registradas por los arqueólogos, existía la posibilidad de que pasara encima de algún sitio importante o afectar a algún sitio importante. El gobierno ha hecho mucho el énfasis en que se ha hecho una protección completa del entorno, el instituto también así lo ha hecho. Algunos investigadores se han manifestado en contra del proyecto. Bueno, en el lado de la ecología, muchos más han puesto el grito en el cielo por el tipo de proyecto, pero desde el punto de vista arqueológico se trató de hacer una mitigación. Esta obviamente pues es muy voluble de acuerdo al ojo de quien la analice. Hay personas que te dicen pues es que no deberíamos perder absolutamente nada de nuestro pasado por una obra del presente y hay otros que asumen que pues va a haber una pérdida a nuestro patrimonio, pero que también es necesario este tipo de obras.
cada quien tiene su punto de vista, pero no dejan de ser proyectos polémicos y proyectos que, digamos, asustan mucho. ¿Por qué? Pues porque sabe uno que no hay muchas opciones y lo único que hace uno, digamos, en broma, es decir, ojalá Diosito que no le pegue a ningún sitio grande, porque nos vamos a meter todos en una broncota para poder salvar esto, porque además, cuando nosotros, que lo hicimos varias veces, detuvimos estos tipos de proyectos por algún tipo de hallazgo, pues también tenemos que ser conscientes de que hay muchos miles y millones de pesos detrás que están esperando que nosotros también hagamos nuestra chamba. Son proyectos muy difíciles, hay que tener buen estómago para participar en ellos, porque pues hay que resolver cosas muy rápido y pues no siempre se toman las mejores decisiones, pero insisto, el instituto pues nos ha asegurado que se ha hecho un trabajo digno, que se ha hecho un trabajo importante y que el proyecto traerá beneficios desde el punto de vista del turismo y la arqueología. Ojalá, esa es la idea. Así como el tren, perdón, el metro de la Ciudad de México, pues a pesar de que pudiese haber destruido vestigios en sus diferentes líneas, pues lo que trae es un beneficio monumental, que es el movimiento de millones de personas a lo largo de la Ciudad de México, que es un área muy grande, y el movimiento de estas personas es, pues obviamente, muy valioso y en algunos casos, para muchos, no es mi caso, pero para muchos, pues más valioso que el valor de tu patrimonio o de que tu pasado histórico. Insisto, cada quien lo ve desde su punto de vista. Sin embargo, insisto, pues abajo de la Ciudad de México, no solo en el centro, abajo de la Ciudad de México tenemos una enorme cantidad de arqueología. Sabemos a través de las crónicas históricas de una enorme riqueza a lo largo de todo el Valle de México y la Cuenca de México en el siglo XVI, es decir, en la época de la llegada de los españoles, esta región de la ciudad del Valle de México estaba populosamente poblada, es decir, había muchísimas personas y no todas vivían en México Tenochtitlan. Había muchas personas viviendo en Tacuba, Azcapotzalco, Tacubaya, Mixcoac, eh, hacia Copilco, hacia Xochimilco, Chalco, etcétera, etcétera, Iztapalapa, muchísimos lugares. Es decir, se calcula más de un par de millones de personas en el Valle de México durante la llegada de los españoles, pero no son los únicos momentos en los que ha habido acción. Vean ustedes el tamaño de las dimensiones de el antiguo lago de México. Esto ya no existe, pero así fue en algún momento el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, el lago de Texcoco, Zumpango y Xaltocan. Todos estos lagos han básicamente desaparecido y se ha creado una megalópolis que además ha sido construida en buena parte dentro del antiguo margen del lago de México. Pero como les digo, no es el pasado azteca de esta región. Tenemos en esta región de la Ciudad de México un desarrollo histórico gigantesco de varios miles de años. Por ejemplo, la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México nos dejó claro que esto era un lugar, este lago, esta cuenca era un lugar de pastoraje para los mamuts que existían todavía hace unos 10,000 años en esta parte del continente. Es decir, tendríamos una población muy, muy numerosa de estos paquidermos y de estos animales, como también lo vamos a ver un poquito más adelante en la historia del metro. Es decir, la historia de la Ciudad de México, del poblamiento en el área de la Ciudad de México, podríamos irnos hacia unos 10,000 años antes del presente, es decir, más o menos el año 10,000 antes de Cristo, unos 12,000 años de historia de esta ciudad. Pero después también tenemos una riqueza importante relacionada con la ocupación preclásica, particularmente en el lado norte y el lado este de la ciudad, es decir, hacia la salida a Puebla. Hay numerosos sitios de corte preclásico, también en el centro de la Ciudad de México se han encontrado detalles que tienen que ver con el periodo preclásico. Hay también dentro del Valle de México villas teotihuacanas, como por ejemplo en Azcapotzalco, o tal vez la más conocida probablemente, la zona de Chapultepec, en donde se han hecho ya numerosos hallazgos relacionados con una aldea teotihuacana que estaría ubicada en el lago de la Ciudad de México, es decir,
una especie de colonia teotihuacana en este lado del lago de México. Y obviamente el que decíamos hace un momento, el gran pasado de México Tenochtitlan, que es, digamos, el que más conocemos, el que más sabemos por su descripción histórica y también por la descripción prehispánica que existe sobre la zona, pero obviamente pues porque mientras más exploramos, mientras más excavamos en diversas áreas del Valle de México, pues más vamos comprobando estos detalles históricos y vamos ampliando muchísimo el conocimiento que tenemos de la arqueología en nuestra región. Piensen, por ejemplo, que Tlatelolco y Tenochtitlan, que son tal vez los dos sitios más grandes del centro de México en el postclásico, estaban ellas dos en la misma isla, que es una isla muy pequeñita al centro de la Ciudad de México. Vean ustedes, aquí está el lugar donde está Tenochtitlan y Tlatelolco, que es un islote en el lago de Texcoco, y estas son unas reproducciones y unos modelos que hicieron hace unos pocos años en Holanda relacionado con la Ciudad de México Tenochtitlan, y entonces pues nosotros podríamos ver y entender que era una región poblada masivamente y que nosotros nos estamos tropezando a cada rato con este pasado prehispánico, lo digo en el mejor de los sentidos, tropezándonos con el pasado prehispánico para poder conocerlo, entenderlo y obviamente ayudarnos a proteger. Y ahora verán algunos ejemplos relacionados con esta protección.